Él es médico veterinario por la University de Florida en Gainesville, internado de medicina y cirugía de pequeñas especies en el Hollywood Animal Hospital, residencia en emergencia y cuidados intensivos en la Universidad de Florida, diplomado del American College of Veterinary Emergency and Critical Care, certificado en hemodiálisis y terapias de purificación extracorpórea de UC Davis, ex profesor de emergencias y cuidados intensivos en el Departamento de Pequeñas Especies de la Universidad de Florida, ex director de la Unidad de Hemodiálisis y Terapias de Purificación Extracorpórea. Desde 2021 se desempeña como especialista en cuidados intensivos en Capital Veterinary Specialist en Jacksonville, Florida. Es un disertante en área de nefrointensivismo desde el año 2016, con participaciones en distintos países de Asia, Europa y América Latina. Así que es un honor tenerte con nosotros de nuevo, Leo, y todo este auditorio es tuyo como siempre. Muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Se escucha bien, Leo, y se te ve perfecto, así que impecable. Ok, gracias. Bueno, primero, mil disculpas por la demora, cambio de horario en Estados Unidos y desafortunadamente mucho trabajo. Así que bueno, aquí estoy para hablar sobre fluidoterapia en el paciente felino, que es un tema que muchas veces es controversial porque la mayoría de los estudios, la mayoría de la evidencia es basada en perros, estudios que evalúan los efectos positivos y negativos en pacientes caninos. Y una de las cosas más particulares sobre los gatos es que su sistema cardiovascular no siempre responde de la misma forma que los perros y los gatos. La microvasculatura, que son esos capilares que llevan la oxigenación a los tejidos, es muy diferente en perros y gatos, y eso lo hemos visto en estudios de microvasculatura. Entonces, la idea es un poco, primero que todo, entender que el gato no se comporta de la misma forma que un perro, que cuando hacemos fluidoterapia en un gato tenemos que tener mucha más cautela en cuanto al riesgo de edema periférico y redistribución de los vasos capilares. Vamos a hablar sobre los conceptos más básicos de fluidoterapia hoy y entender las consecuencias de una fluidoterapia liberal y inadecuada. Entonces, de nuevo, vamos a hacer un punto en el camino donde vamos a dividir lo que es la historia de la fluidoterapia. Eso es básicamente, nos enseñaban, nos decían, sí, pone el gato a 2 tazas de mantenimiento y miramos qué pasa mañana. Cuando no evaluamos parámetros de perfusión en el gato, y eso nos lleva, primero que todo, a veces no corregir el choque de una forma rápida y efectiva, pero también nos lleva a casos de sobrecarga y edema periférico. Entonces, muy importante que tratemos de olvidar lo que nos han enseñado antes sobre terapia convencional de fluidos y tratar de asimilar estos nuevos conceptos, que son conceptos que se basan en 4 fases de fluidoterapia que las vamos a revisar. Cuando hablamos de la emergencia, y la fluidoterapia en el paciente felino, es muy importante tener prioridades. Siempre tenemos una lista de prioridades en cuanto a qué es lo que estoy tratando de resolver primero en este paciente felino. Y en la sala de emergencias, lo primero que tenemos que tratar de resolver es el choque cardiovascular, ya sea choque hipovolémico, choque distributivo o choque cardiogénico. Obviamente, cuando hablamos de choque cardiogénico, la fluidoterapia no va a ser parte de nuestra aproximación inicial. Y por eso es muy importante cuando hablamos de fluidoterapia hacer esa evaluación de la función cardíaca del paciente. ¿Qué significa eso? Estar seguro de que así no escuchemos un murmullo, así no escuchemos una arritmia, que hagamos una evaluación ya sea con ecografía limitada, mirar esa proporción del atrio izquierdo a la aorta y estar seguros de que estos pacientes no tengan una cardiomiopatía oculta para prevenir consecuencias de la fluidoterapia excesiva. También es muy importante que reconozcamos patrones que nos llevan de pronto a pensar que el gato necesita mucho volumen de fluidos, pero en verdad lo que de pronto necesita es manejo del dolor.
No siempre podemos asimilar que la taquicardia o la taquipnea en un gato o son asociadas con un choque hipovolémico. Entonces es muy importante también monitorear el dolor. Y esto lo vemos mucho en pacientes de pronto con obstrucción uretral. Estos pacientes, la verdad es que en la mayoría de los casos, estos pacientes llegan con dolor agudo, inhabilidad de orinar, pero la verdad no han perdido mucho líquido. De pronto vomitan una vez, vomitan dos veces, pero no están en un choque volémico. Y muchas de las aproximaciones que he escuchado en estos pacientes con obstrucción uretral es darle una carga de fluidos inicialmente y cuando la verdad necesitan es algo para manejar el dolor, sedación y liberar esa obstrucción. Entonces, muy importante. Y de pronto en la sala de emergencias, una de las prioridades ya mucho menores cuando estamos tratando de evaluar las, las metas de la fluidoterapia en el paciente felino es la función renal. ¿Por qué? Porque muchos de estos casos, estos pacientes pueden tener enfermedad renal oculta que puede ser exacerbada por cualquier tipo de patofisiología aguda. Entonces, muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Vamos a corregir choque, vamos a evaluar la función cardíaca en el felino y por eso es muy importante estar al tanto de cómo usar la ecografía en la sala de emergencias, manejar el dolor y la función renal. Entonces, cuando hablamos de choque, cuando hablamos de fluidos, siempre nos enfocamos en mejorar esa entrega de oxígeno. Mejorar esa entrega de oxígeno significa que tenemos tres brazos que básicamente van a modular la entrega de oxígeno a los tejidos. El primer brazo va a ser el gasto cardíaco. Y ese gasto cardíaco en muchos casos va a disminuir debido a un problema de precarga. Y ahí es donde la fluidoterapia tiene los efectos más positivos en cuanto a estabilizar el paciente. Entonces, si tenemos un problema de precarga, digamos el gato que ha venido con síntomas gastrointestinales, obstrucción del tracto gastrointestinal, perdiendo mucho volumen, o el gato con enfermedad renal crónica, como hablábamos antes, que ha estado con poliuria, polidipsia y con un grado de deshidratación severo, esos son pacientes donde mejorar la precarga va a mejorar el gasto cardíaco y va a mejorar la entrega de oxígeno. Hablábamos mucho de la función cardíaca y esto es muy importante porque a veces en pacientes con una cardiomiopatía hipertrófica oculta van a tener problemas de contractilidad, van a tener problemas que llevan a que haya una disminución en el volumen de entrega y eso como respuesta va a llevar a una disminución en el gasto cardíaco. Entonces, de nuevo, muy importante tratar de evaluar no solo problemas de volumen, pero también problemas de corazón. El otro brazo de esa entrega de oxígeno que va a ser la hemoglobina, ¿no? Y aquí viene muy importante este tema en cuando una aplicación de medicina de transfusión adecuada. La medicina de transfusión se basa en el hecho de que si un paciente muestra síntomas de choque debido a un problema de anemia, lo más importante es corregir esa anemia de forma rápida y no sobrecargar a estos pacientes con fluidos de forma inadecuada. Entonces, ahí es otro punto de la evaluación de estos pacientes cuando llegan con choque de estar seguros de que no hay problemas de anemia. Y obviamente en el paciente felino, especialmente aquellos pacientes geriátricos, siempre nos preocupamos por la perfusión renal. Entonces, cuando hablamos del paciente felino, ya sea en la UCI, ya sea en la sala de emergencias, yo creo que siempre nos ha tocado este paciente que llega el viernes a las 6 de la tarde, donde el propietario nos dice, se enfermó el jueves en la noche y nos llega así como este gatico a mano izquierda, deshidratado al 10%, 12%, que ya está con choque volémico, que obviamente ha tenido una enfermedad más crónica. Entonces ahí es donde la valoración inicial es muy importante porque no solo este paciente ha tenido un problema de pérdida de volumen a largo plazo, tiene una enfermedad más crónica,
pero esa pérdida de volumen ha llegado a un punto de choque donde ya hay deterioro de la actividad mental del paciente, de pronto hay un problema de hipotensión, um, y un problema ya más grave que va a deteriorar la función de los órganos, riñón, hígado, pulmones. Mientras que en otros casos ya tenemos al paciente hospitalizado, de pronto un paciente como tenemos acá a mano derecha, un paciente uh, ya que ha tenido fluidoterapia por 24, 48 horas, que muestra evidencia de pronto de sobrecarga de fluidos y que está en 3, 4, 5 bombas de infusión continua. Entonces ahí es donde tenemos que valorar la fluidoterapia desde el punto de vista restrictivo y con metas terapéuticas más específicas. ¿Cuál es la meta terapéutica? Estar seguro de que el paciente me está produciendo suficiente orina, ¿no? Porque lo que entra tiene que salir a menos de que estemos corrigiendo un déficit. Entonces, como ven acá, este paciente que está hospitalizado tiene una sonda urinaria que nos ayuda a monitorear lo que llamamos los ins and outs. Los ins and outs se basan en lo que entra, tiene que salir a menos de que se esté perdiendo por otro orificio, vómito, diarrea, heridas. Entonces, muy importante reconocer estas dos poblaciones de pacientes que van a tener requerimientos de fluidos muy diferentes, el que se presenta a la sala de emergencias y el que está hospitalizado. Perdón. ¿Qué pasa cuando tratamos de valorar el porcentaje de deshidratación? Esto es algo que es muy controversial. Hay muchas tablas en los libros de emergencia y de cuidado crítico hablando sobre deshidratación. Y dicen que la deshidratación subclínica, la que no tiene evidencia de signos externos en el paciente, es 5 al 6%, que una vez las mucosas están secas, de pronto es el 6%, que una vez los ojos están un poco hundidos, que de pronto ya es 8%, y ya cuando el paciente está en choque, que es del 10 al 12%. La verdad es que estos todos son valores subjetivos. ¿Por qué? Porque no hay una forma, no hay un examen clínico que nos indique el porcentaje de deshidratación del paciente. Muchas veces me preguntan, doctor, ¿y no usamos el hematocrito o el PCB para valorar el grado de deshidratación? Y la verdad es que el hematocrito nunca, o los sólidos totales nunca van a ser correlacionados con el grado de deshidratación en un paciente. ¿Por qué? Porque yo he visto pacientes con un hematocrito normal que están severamente deshidratados, o un paciente con un hematocrito bajo que está también deshidratado. Entonces tienen que entender que esos son dos parámetros totalmente diferentes. En un estudio que se hizo acá en niños con gastroenteritis severa, se mostró que ninguno de estos signos clínicos en el examen físico inicial se correlacionó directamente con el porcentaje de deshidratación en niños. Entonces, lo que es importante entender ahora es que es más fácil reconocer que un paciente está deshidratado y de pronto ser un poco más agresivo en la fluidoterapia en las primeras horas, tratar de restablecer un porcentaje de deshidratación de forma subjetiva, 6 al 8%, así no hayan signos clínicos, y después de escalar nuestros fluidos. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a sobrevalorar o no valorar de forma adecuada el porcentaje de deshidratación en gatos. Y ahí es donde también viene nuestra discusión con el propietario. Ha estado el paciente vomitando, teniendo signos gastrointestinales o poliuria por varios días. Entonces, cuando hablamos de esta etapa de resucitación o rescate de la fluidoterapia, y aquí viene esa primera etapa, las primeras 2 o 4 horas de que el paciente entra a tu clínica, aquí es donde tenemos que valorar grado de deshidratación, choque, o si hay una combinación de ambos. Si hay evidencia de ambos, si hay evidencia de choque y deshidratación, nuestras metas terapéuticas con la fluidoterapia, ¿qué van a hacer? Primero que todo,
corregir esos signos de choque. En el gato muchas veces vamos a ver bradicardia, vamos a ver hipotermia. Entonces, como ven acá, podemos ver a veces una taquipnea y estado mental deteriorado. Entonces, siempre es importante tener como metas que nuestra bradicardia, que nuestro paciente restaure una frecuencia cardíaca adecuada, que su frecuencia respiratoria se mejore también. Y a veces también vemos cambios en el relleno de las mucosas, relleno capilar de la mucosa. Y, y si utilizamos un poco de diagnósticos o pruebas diagnósticas, utilizar la presión arterial y el lactato. ¿Por qué? Porque un paciente que llega con hipotensión, una de las primeras metas terapéuticas es restablecer la normotensión. Entonces, es muy importante que nuestras enfermeras, que nuestros médicos auxiliares se sientan cómodos, no solo medir, pero también monitorear esa presión arterial antes y después del bolo de fluidos, como vemos en este gato. Este gato está recibiendo un bolo de fluidos de aproximadamente 20 mililitros y como pueden observar, a medida que el paciente está ganando un poco de fluidos, estamos restaurando esa entrega de oxígeno que hablábamos al principio, esa precarga. Este paciente va a empezar a recibir más oxígeno a su cerebro y va a empezarse a sentir un poco más alerta. El lactato, de nuevo vamos a hablar del lactato un poco más, pero el lactato en gatos es un poco más difícil de correlacionar con el estado de choque. ¿Por qué? Porque en gatos vemos mucho lo que se llama una hiperlactatemia de estrés. Esa hiperlactatemia de estrés ha sido demostrada en varios estudios donde muchos gatos con el estrés pueden llegar a un lactato de 3 o hasta de 4. Una vez el lactato pasa de 6 y vemos un déficit de base de más de -4, más de -5, o sea, una acidosis severa. Entonces ya podemos decir que esa hiperlactatemia está asociada con el grado de choque de ese paciente y es donde el aclaramiento del lactato se vuelve importante, que ese lactato se nos reduzca por más del 50%. Y bueno, cuando hablamos de esa terapia de fluidos de rescate, lo primero que tenemos que pensar es qué tipo de fluidos son adecuados, ¿no? Y aquí viene mucho de la fluidoterapia en el paciente renal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los riñones son los que van a recibir, asimilar y mantener un balance no solo hidroeléctrico, de fluidos, pero también de electrolitos, ¿no? Entonces, los riñones al final van a ser los que reciben ese fluido y van a cambiar el pH y los electrolitos del paciente. En la historia de la medicina humana y veterinaria se habla mucho de la solución salina, que se considera una solución fisiológica. Pero la verdad es que mucha de la evidencia en medicina humana se ha mostrado que pacientes que son resucitados con solución salina, que tiene una cantidad muy alta de cloruro, tienen mayor riesgo de elevación de la creatinina sérica y tienen más riesgo de lesión renal aguda desarrollada durante la hospitalización. También estos pacientes tienen mayor requerimiento de diálisis. Entonces, lo que se ha observado en pacientes humanos en estados críticos es que la solución salina o la solución fisiológica es detrimental para estos pacientes. Y aquí vamos a lo más básico de la fluidoterapia. ¿Qué contienen los fluidos, no? Aparte de restaurar volumen, ¿cómo estamos afectando la función de otros órganos cuando estamos dando estas altas cargas de volumen con altas cargas de electrolitos? ¿Por qué? Porque al hablar de una solución fisiológica se debería pensar que es una solución que va a proveer suficientes electrolitos que son necesarios para el mantenimiento de una homeostasis. Lo que pasa con estas soluciones isotónicas que llamamos de reemplazo, de rescate para el paciente, es que
proveen una cantidad suprafisiológica de electrolitos. Y entre ellos vamos a ver que la solución salina del 0.9% provee un 50% más de cloruro comparado a las otras soluciones isotónicas. Por ejemplo, la solución de Ringers, la solución de Harmans, el Plasma Light, todos tienen un rango de cloruro entre 98 y 110, mientras que la solución salina provee un rango de cloruro de 154. Entonces, cuando le estás dando un bolo de fluidos a ese gato, pues tienes que pensar, no solo estás dando un bolo de volumen, pero también un bolo de cloruro. ¿Y qué pasa con ese bolo de cloruro? Va a llegar a los riñones. Y cuando llega a los riñones, esa cantidad excesiva de cloruro va a desatar lo que se llama una respuesta tubuloglomerular, donde hay una vasoconstricción de la arteriola aferente y eso causa isquemia renal. Entonces, de nuevo, no es solo pensar en el volumen, pero también en el contenido. Hablábamos también de pacientes con acidosis, pacientes que llegan con choque, hiperlactatemia. Y como pueden observar, la solución salina en este caso es la única solución que no tiene ningún tipo de buffer. ¿Qué significa eso? Que no va a ayudar a restablecer ese balance de pH. Y por eso la solución salina ha perdido mucho interés en las UCIs en Estados Unidos y en otros países, porque se ven estos efectos detrimentales no solo a nivel de riñón, pero también a nivel sistémico, donde pueden empeorar la acidosis. Esto lo vemos en varios estudios en felinos con obstrucción uretral, donde pacientes rescatados con solución salina muestran que su acidosis se empeora hasta 6 horas después de la resucitación inicial, mientras que los pacientes resucitados con soluciones balanceadas de electrolitos no solo mejoran su pH, pero también su potasio. ¿Por qué? Porque al restablecer el pH vamos a llevar potasio hacia la parte intracelular del paciente. Entonces es muy importante entender también que no solo hablamos de volumen, pero también hablamos de contenido de electrolitos y los efectos negativos de esos electrolitos. Algo más que me gustaría de pronto notar acá es el magnesio en las soluciones como el Plasma y el Normosol. ¿Por qué hablamos del magnesio? El magnesio es algo que es uno de estos electrolitos que llama el electrolito olvidado en medicina intensiva. Cuando medimos el magnesio en el plasma, estamos midiendo el magnesio ionizado. Y este magnesio ionizado solo representa un 0.05% del magnesio total en el cuerpo. Entonces, cuando está normal, no siempre representa que la cantidad de magnesio en el cuerpo es de forma anormal. En muchos pacientes con problemas cardíacos, problemas gastrointestinales, ese magnesio es vital para la función del sistema cardíaco y del sistema gastrointestinal. Entonces, en pacientes con arritmias severas, a veces lo veo en pacientes con choque de calor o golpe de calor, que tienen taquiarritmias severas, pacientes con una gastroenteritis severa, prefiero utilizar estos fluidos porque al menos me van a proveer una dosis de magnesio en caso de que haya una hipomagnesemia que no podamos detectar con diagnósticos de rutina. Y cuando hablábamos también de pacientes y la resucitación de estos pacientes en las primeras 2 horas, hablábamos de la comparación entre la solución salina y la solución balanceada. Y como podemos observar aquí en un gran estudio en medicina humana, se mostró que las tasas de mortalidad son casi el doble en el grupo de solución salina comparadas a los de Plasma Light, que es una solución balanceada. Y vamos a ver que las tasas de complicación con solución salina son mucho más altas. Eso incluye infecciones posquirúrgicas, lesión renal aguda y requerimiento de transfusión. Uno de los problemas
en pacientes de emergencia y críticos, es la hipotensión, problemas de los receptores adrenérgicos, y cuando el pH cae más de 7.2, o sea, es un pH con acidosis, vamos a ver que mucha de la evidencia muestra que esos receptores adrenérgicos no funcionan muy bien. Entonces, cuando estamos tratando de restaurar esa normotensión, si le damos solución salina al paciente y lo hacemos más acidótico, puede que nuestros receptores adrenérgicos no funcionen tan bien. Pacientes con trauma, felinos con trauma, que a veces llevan a que haya un daño muscular severo. Esto lo vemos en pacientes que de pronto son mordidos por perros y llegan de pronto con una lesión renal aguda leve, con una hipercalemia, y lo que vemos es que esa hipercalemia y esa lesión renal aguda leve debido a ese trauma muscular es debido a que hay un daño amplificado por la mioglobina que se acumula en los riñones. Esto es lo que llamamos esta mioglobina que induce a esta lesión renal aguda, es perpetuada por la acidosis. Entonces es muy importante tratar de no rescatar estos felinos con soluciones salinas. Otro tipo de fluido que se usaba más comúnmente en el pasado eran los coloides sintéticos, el Herostarch, el Vetstarch, y más y más se ha demostrado en medicina humana y en medicina veterinaria que los coloides sintéticos no mejoran la prognosis del paciente en estado de choque y de nuevo llevan a muchas más complicaciones, incluyendo la lesión renal aguda y la necesidad de diálisis en humanos. Aquí les muestro un estudio que se hizo en perros. Obviamente, como les dije al principio, mucha de la evidencia está en perros, pero los procesos fisiológicos son muy similares en cuanto a la absorción de fluidos y absorción de proteínas. Hablábamos de que la mayoría de los fluidos van a llegar a los riñones, ¿no? Y los riñones se van a encargar o excretar esos fluidos o retener esos fluidos. Lo que viene dentro de los coloides sintéticos son moléculas que se comportan de una forma muy similar a las proteínas de peso medio molecular. ¿Qué pasa con los túbulos de las nefronas? Los túbulos de las nefronas están encargados de reabsorber cualquier cantidad excesiva de proteína del lumen tubular para prevenir que esa proteína se acumule y dañe partes más distales de la nefrona. Entonces, cuando le damos un bolo de coloide sintético al paciente, lo que vamos a ver es que estos túbulos proximales reabsorben estos coloides y van a formar esta vacuolización. Esto se llama una vacuolización tubular renal. Y entre más volumen de coloides se le da al paciente, el grado de vacuolización es mucho peor y vamos a ver mucho más daño renal en estos pacientes. Entonces, en este estudio, de nuevo, fue en perros, pero la fisiología aplica a cualquier raza acá, a cualquier, especie. Vamos a ver que el volumen de coloides sintéticos está directamente correlacionado con la vacuolización tubular renal y el grado de daño renal. Entonces, cuando hablamos de fluidos, vemos que hasta en pacientes con sepsis, los ringers son mucho mejores que los coloides sintéticos en cuanto a prognosis y tasa de sobrevida. Y también vamos a ver que el riesgo de lesión renal aguda en todos los pacientes en este estudio con sepsis mostró que es mucho menor en pacientes recibiendo ringers comparado a pacientes recibiendo coloides sintéticos. Entonces, de nuevo, la fluidoterapia está indicada para que restaurar entrega de oxígeno y mantener al paciente con una homeostasis normal. Cuando damos fluidoterapia que no es adecuada o el tipo de fluidos que no es adecuado, entonces estamos llevando mayor riesgo de complicaciones. Y aquí en la revista Nature de nefrología mostrar una conclusión muy importante que se da es en el paciente crítico, en el paciente renal, ya sea gato, perro,
persona, el tipo de fluido sí importa. O sea, no nos enfocamos solo en el volumen, pero también el tipo de fluido que viene en esos fluidos, y la solución salina y los coloides no son indicados. Ya después de esa terapia de rescate, haces una valorización del paciente, determinas que necesitan volumen de fluidos, ya nos vamos a enfocar en la optimización. O sea, ya una vez el paciente tiene una presión arterial adecuada, su frecuencia cardíaca está adecuada, entonces nos enfocamos en tratar de optimizar al paciente, ya sea para llevarlo a cirugía o mantener su perfusión, previniendo que no se nos sobrecargue. Aquí es también donde calculamos nuestras tasas de deshidratación y tratamos de rehidratar al paciente idealmente en las primeras 24 horas. ¿Por qué les decía que la forma en que nos enseñaron la fluidoterapia no era adecuada? Porque nos decían, pon al paciente en 2 tazas de mantenimiento, 3 tazas de mantenimiento. Pero si el paciente sigue vomitando, si el paciente sigue poliúrico, nuestras tasas de mantenimiento puede que solo estén reemplazando las pérdidas y no estén reemplazando el déficit. Entonces el paciente sigue en un déficit, en un balance negativo de fluidos. Y por eso es muy importante tratar de calcular qué volumen queremos infundir en el paciente y cuál sería el peso ideal del paciente. Digamos que es un gato de 5 kilogramos. Llega con una deshidratación severa del 10%. Al final de nuestra fluidoterapia, después de las primeras 12, 24 horas, quisiéramos que ese paciente pese 5.5 kilogramos, no más de eso. ¿Por qué? Porque eso reemplazaría el 10% de su peso corporal que está perdido en agua. Y durante este tiempo de optimización, de nuevo, también es muy importante monitorear ese hematocrito, monitorear esa hemoglobina, que también nos puede ayudar a restaurar esa entrega de oxígeno. Entonces, en pacientes donde vemos que ya, a pesar de deshidratación, llegan con una hemoglobina baja, muy comúnmente lo vemos en pacientes con enfermedad renal crónica, que llegan con una hemoglobina de 26, 28, pero están súper deshidratados. Y una vez los rehidratamos, después de 12, 24 horas, vamos a chequear ese hematocrito y ya está en 19. Entonces, el monitoreo del hematocrito ahí se vuelve importante, no para evaluar si el paciente se rehidrató o está deshidratado, sino para saber qué otro componente de fluidoterapia podemos darle a este felino para optimizarlo, ya sea para cirugía o durante su tiempo de hospitalización. En gatos utilizamos mucho los eritrocitos empaquetados, obviamente haciendo las prácticas de transfusión de la forma más segura. Entonces, estando seguro de que tenemos un tipo A o B eritrocitos, y usualmente en un gato siempre estamos dando aproximadamente 30 mililitros o 20 a 30 mililitros por unidad. O sea, esto es lo que más o menos un gato puede donar, 60 mililitros, y si tienen el hematocrito en 50%, de esos 60 mililitros vamos a obtener aproximadamente 30 mililitros de eritrocitos. Entonces, las unidades de sangre en felinos usualmente nos proveen entre 20 y 30 mililitros de eritrocitos. Y usualmente estos gatos requieren 1 o 2 unidades. Durante este tiempo de optimización, también es importante que recordemos todos los otros fluidos que están entrando al paciente. Entonces, cuando hacemos el balance de fluidos de lo que está entrando, no solo contamos los cristaloides o las transfusiones, pero también las bombas de infusión. Si estamos en una infusión de norepinefrina o en una infusión de merclopramida, algún tipo de infusión, todos sus volúmenes añaden. Usualmente lo que se considera fluidoterapia de mantenimiento es aproximadamente entre 40 y 60 mililitros por kilo por día. Usualmente en pacientes críticos lo mantenemos a 40,
de nuevo, para ser un poco más restrictivos mientras se monitorea presión arterial y otros parámetros de perfusión. Hablamos mucho también de la nutrición enteral temprana. Y ya una vez el paciente está normotenso, normovolémico, siempre estamos pensando en poner sondas nasogástricas para proveer nutrición a estos pacientes. Entonces, cuando estamos dando volumen a través de esas ondas nasogástricas, este volumen también es absorbido por el tracto gastrointestinal y eso también nos lleva a valorar cuánto fluido necesita el paciente. Usualmente cuando yo pongo unas sondas nasogástricas y estoy dando entre el 50 o 60% del requerimiento calórico, entonces voy a bajar la tasa de fluidos un 30, un 40%, porque si el paciente lo está asimilando de forma normal esa nutrición, tengo que asumir que un porcentaje de agua está siendo absorbido, entonces no quiero sobrecargar a ese paciente. Y siempre cuando hablamos de fluidoterapia tenemos que definir de nuevo esos dos tipos de pacientes. El paciente que está con bajo riesgo de sobrecarga, ese paciente que tiene un problema de precarga, mientras que aquí en la curva de Starling tenemos otro grupo de pacientes donde hay un gran alto riesgo de sobrecarga. El paciente que se beneficia de un bolo de fluidos o de fluidoterapia agresiva, mientras que el paciente que se mejora o se beneficia de una fluidoterapia restrictiva. Y no siempre es fácil determinar los dos. Por eso más y más estamos utilizando técnicas ecográficas como la colapsabilidad de la cava durante el ciclo de respiración. Cuando utilizamos la ecografía abdominal o el EIFAST, podemos mirar si esa vena cava se nos está colapsando o no. Si no se está colapsando, eso significa que la presión central venosa está de pronto muy alta y que ese paciente no va a responder a un bolo de fluidos. ¿Qué pasa cuando llegamos a este punto de alto riesgo de sobrecarga? Se nos eleva la CBP y eso lleva a un incremento en la presión subcapsular renal. De pronto ustedes están pensando, ¿por qué hablamos tanto de los riñones? De nuevo, los riñones son los que van a dirigir el tráfico de fluidos y electrolitos. Y si los riñones ya empiezan a desarrollar edema, si esa presión dentro del riñón empieza a elevarse, ¿qué pasa? Van a recibir menos y menos de ese fluido intravenoso y ese fluido se va a acumular en otros tejidos. Y ahí es donde vamos a ver reducción de la tasa de filtración glomerular, más retención de líquido y más edema a nivel generalizado. Entonces, muy importante el monitoreo. Y aquí están las 4 etapas de fluidoterapia: rescate, optimización, estabilización y descalamiento. ¿Cómo monitoreamos la fluidoterapia? Durante la etapa de rescate, de nuevo, nos enfocamos en presión arterial, frecuencia cardíaca, lactato, gasometría, relleno de los capilares durante las 2 o 4 horas. Ya cuando llegamos al punto de optimización y estabilización, ahí es donde tenemos que enfocarnos en 2 cosas muy importantes: balance de fluidos y gasto urinario. ¿Por qué el gasto urinario? Porque el gasto urinario, una vez el paciente está normovolémico o rehidratado, ese gasto urinario nos debe reflejar lo que entra al paciente. En muchos casos no está entrando suficiente y el paciente está orinando más, una fase poliúrica, que a veces lo vemos en gatos, por ejemplo, con obstrucción uretral o obstrucción de uréter. Una vez la obstrucción es aliviada, entonces estos gatos van a orinar más y de pronto no están recibiendo suficiente fluido. O en muchas veces los riñones están empezando a mostrar falla y no producen suficiente orina y le estamos dando al paciente más de lo que debemos. Entonces, por eso es muy importante durante la hospitalización, después de esas primeras etapas de rescate, de esas primeras 6 horas, monitorear el gasto urinario y monitorear el balance de fluido. ¿Cómo monitoreamos ese balance de fluido? Lo más importante, pesar al paciente. No pesamos a nuestros pacientes de forma frecuente y eso es un grave error en todas las UCIs
en Estados Unidos, en Latinoamérica. Am, para reflejar un caso, hace poco estuve visitando una UCI y me dijeron, doctor, ¿nos puede colaborar con un gato y tiene obstrucción uretral? Y mire que la creatinina se nos elevó más, mire que el potasio se nos elevó, perdón, el potasio se nos bajó mucho. Y cuando les pregunté cuál era el balance de fluido de este paciente, nadie tenía idea. Nadie me podía responder, este paciente perdió o ganó peso, porque 5 días atrás, cuando el paciente entró, pesaba 3,5 kilogramos, hoy pesaba 3 kilos. O sea, este paciente llegó enfermo, crítico, y perdió casi un 12% de su peso corporal porque no estábamos monitoreando ese balance de fluidos. Entonces es muy importante que cuando hablamos de fluidoterapia monitoremos ese volumen, monitoremos el peso del paciente para llegar a ese grado de estabilización. ¿Cuál es la estabilización? Donde yo ya siento que con los fluidos el paciente ha ganado suficiente peso, que el paciente está rehidratado y que no voy a irme a un estado de sobrecarga. Porque una vez llegue a ese punto de estabilización, ahí es donde empiezo a desescalar mis fluidos. ¿Cómo desescalo? Voy a empezar a pensar en sondas nasogástricas, darle nutrición al paciente, bajar los fluidos y mirar a ver cómo tolera el paciente esa disminución en los fluidos. Recuerden, lo que más debemos evitar es el edema. El edema no solo afecta a los riñones, pero todo. Especialmente el sistema gastrointestinal. Y vemos pacientes que todavía tienen vómito, que todavía tienen diarrea, regurgitación y no quieren comer. Pero si están sobrecargados y hay edema en la pared gastrointestinal, eso va a llevar a mala absorción, eso va a llevar a un hilio de estos pacientes. Y eso no es bueno para ningún paciente. ¿Por qué? Porque no solo no están absorbiendo la nutrición, pero también están perdiendo agua a través de su sistema gastrointestinal. Y como les decía, la sobrecarga es lo que más debemos evitar. Una vez el paciente está estabilizado, después de las primeras 6, 12 horas, ya lo optimizamos. Ahora es donde tenemos que empezar un poco a ser más restrictivos y fijarnos en el peso del paciente. De nuevo, aquí un estudio en perros, que lo vamos a traducir un poco a gatos. Perros críticos comparado a perros estables. Y lo que monitorearon fue el porcentaje de sobrecarga. ¿Qué es el porcentaje de sobrecarga? El peso excesivo que gana el paciente debido a fluidos. O sea, si el paciente estaba supuesto a pesar 5,5 kilos después de la rehidratación y la fluidoterapia y ahora pesa 5,8, eso significa que tiene un grado de sobrecarga de 300 gramos. Que de pronto para un perro grande no es mucho, pero para un gato 300 gramos puede representar 6% de su peso corporal. Entonces, como ven acá, en pacientes críticos la sobrecarga era más frecuente, 12% de sobrecarga entre pacientes críticos, mientras que los pacientes estables muy poca evidencia de sobrecarga. Y entre más grado de sobrecarga, lo que llaman FO o Fluid Overload, mayor tasa de muerte en estos pacientes. Entonces es muy importante que nos enfoquemos en estabilizar, rescatar al paciente y prevenir esa sobrecarga. Aquí vemos un estudio en humanos donde fluidoterapia liberal significa sin metas, sin nada de lo que hemos hablado, parámetros de perfusión, cuánto peso quiero que gane mi paciente, nada de eso. Fluidoterapia liberal, triángulos azules. Humanos ganaron hasta 7 kilogramos de peso en una semana en UCI. O sea, estamos hablando de 7 kilos de agua, mientras que los pacientes con una fluidoterapia conservadora, restrictiva, en los cuadros rojos, muestran que tenían un balance de 0. ¿Qué significa? Que estos pacientes fueron rescatados, estabilizados, pero nunca ganaron volúmenes excesivos de agua. Y cuando hablamos de las consecuencias, no solo de la sobrecarga, hablamos también del daño renal, y lo que vemos es que entre más sobrecarga
Entre más positivo ese balance de fluido hay, se ven más pacientes desarrollando anuria de nuevo, porque hay ese edema renal que disminuye la TFG y disminuye el gasto urinario. Entonces, la sobrecarga ha sido asociada con mayor tasa de mortalidad, mayor morbilidad y una transición temprana a esa fluidoterapia restrictiva. Se ha demostrado de tener un aspecto positivo en la sobrevida de estos pacientes. Esto ya se refiere un poco más a pacientes de diálisis y renales, y donde se muestra que a medida que ese paciente empieza a ganar 10% de su peso corporal o 11 al 20% o más del 20% en líquido o en sobrecarga, vamos a ver que los porcentajes de mortalidad pueden pasar hasta el 50%. Entonces, muy importante el monitoreo. Y lo último que hablamos es el descalamiento de fluidos. Entonces, ya una vez el paciente está en la UCI, está estable, entonces tratamos de disminuir el fluido que le estamos entregando. Entonces ya si el paciente empieza a tomar agua o si el paciente está comiendo, le podemos disminuir la tasa de fluido a la mitad del mantenimiento y monitorearlo, ¿no? Mirar, estar seguro de que su peso corporal se mantiene, de que sus estados vitales se mantienen, frecuencia cardíaca, temperatura. Y si hay evidencia de acumulación de edema o si acumulación excesiva de fluido, ¿cómo lo podemos movilizar? ¿Cómo podemos, de pronto cuando trabajas en una UCI, llega este paciente derivado después de 3 días de estar en otro hospital y llega con edema? Ese es un paciente que no necesita ninguna de las primeras 3 etapas de fluido. No necesita rescate, no necesita estabilización. Si ya llega con edemas, es un paciente que necesita descalamiento de forma rápida. Si es un gato que llega ya con evidencia de edema pulmonar o ascitis porque le han dado mucho fluido, entonces este es un paciente que se debe de escalar. Siempre tenemos que tratar de no usar fluidos de forma inadecuada. O muchas veces vemos estos pacientes de pronto con problemas cardíacos, cardiomiopatías, que de pronto necesitan fluidos, ¿no? No siempre la presencia de una enfermedad cardíaca nos previene de usar fluidos, porque muchas veces vemos pacientes con cardiomiopatías que requieren volumen o que requieren tasas de mantenimiento. En estos casos donde hay un mayor riesgo de problemas cardiovasculares, se recomienda el uso de soluciones hipotónicas de mantenimiento. Hipotónica se refiere a que tienen menor cantidad de sodio, menor cantidad de cloruro. Entonces, utilizamos mucho estos fluidos. De nuevo, todavía tienen un buffer, nos ayudan a la estabilización del pH, pero como pueden ver acá, tienen mucho menos cloruro y mucho menos sodio. Y como para terminar, hay muchas veces que utilizamos varias soluciones para estabilizar, para reemplazar esas pérdidas que tiene el paciente y proveer mantenimiento. Entonces es muy común observar en nuestras UCIs que los pacientes están en diferentes tipos de fluidos. ¿Qué otra terapia se usa en cuanto al balance de fluidos en felinos? De pronto la furosemida la usamos mucho en pacientes cardíacos, pero también cuando hablamos de esa sobrecarga en felinos, podemos utilizar la furosemida para remover edema, especialmente en ese paciente que está en UCI, que ya lleva varios días. Cuando hablamos de la furosemida para remover edema, tenemos que recordar que la furosemida va a funcionar una vez llega a la asa gruesa de Henle. Y para llegar a esa asa gruesa de Henle, el paciente tiene que tener un gasto urinario normal. Entonces, lo que vemos en muchos casos de sobrecarga en felinos es que estos pacientes están oligoanúricos. Y si están oligoanúricos, la furosemida no va a llegar donde está supuesta a trabajar. Y por eso a veces utilizamos hasta dosis altas de furosemida en el felino, porque nos lleva
a prevenir esa resistencia a diuréticos que observamos en el paciente sobrecargado. Si el paciente está anúrico o oligúrico en el paciente crítico, vamos a ver que tenemos que dar hasta 2 o 3 veces más la dosis de carga común. En vez de 2 miligramos por kilo, a veces utilizamos 4 o 6 miligramos por kilo para que un porcentaje pequeño de eso llegue a la orina y llegue hasta la asa de Henle. ¿Son los diuréticos nefrotóxicos? La verdad es que no es que se haya mostrado que los diuréticos ejercen un efecto directamente nefrotóxico en el felino. Lo que pasa es que si no utilizamos estos diuréticos de forma temprana en el paciente sobrecargado, entonces nos va a llevar a mayor edema renal y más retención de agua. Entonces ya para de pronto resumir y tener unas conclusiones sobre la fluidoterapia en el paciente felino, primero que todo tenemos que pensar en las fases de fluidoterapia y recordar que nuestros pacientes son dinámicos, no siempre siguen el mismo concepto. Entonces, resucitación, rescate, optimización y desescalamiento, ¿ok? También pensar que los pacientes se benefician de una fluidoterapia restrictiva en cloruro. Okay, entonces tratar de pensar qué viene dentro de ese bolo de fluidos que le estoy dando al paciente, cuánto cloruro, cómo voy a alterar el pH, cómo voy a alterar la función cardíaca o gastrointestinal si le doy un poquito de magnesio a ese paciente. Tratar de no usar soluciones que pueden llegar a ser nefrotóxicas. De nuevo, los riñones dirigen el tráfico de fluidos y electrolitos en el cuerpo. Entonces, tratar de no usar soluciones coloides en el paciente crítico. Y, más importante, el monitoreo del balance de fluido. Pesen a sus pacientes, pesen a sus pacientes. Eso debe ser parte de la hoja de tratamiento, la hoja de monitoreo, donde estás poniendo qué está pasando en ese paciente hospitalizado. Entonces, pesar al paciente al menos 2 veces al día, prevenir la sobrecarga y pensar en esa nutrición enteral temprana, que de nuevo nos ayuda a descalar los fluidos y a mejorar a estos pacientes de forma más rápida. Bueno, con eso quiero dejar unos 10 minutos para preguntas, algo que tengan que no de pronto no haya respondido durante esta charla. Santi, ¿tenemos alguna pregunta en el chat? Leo, dame un segundo que estoy viendo si podemos ver el chat. Ok. Hola, Diego, ¿me escuchás ahí? Sí, te escucho. Sí, perfecto. Te voy a dar algunas preguntas de los asistentes. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor fluido para un paciente con enfermedad renal crónica? Sí, yo creo que la fluidoterapia, como la describimos acá, aplica para la mayoría de los pacientes. Entonces, en un paciente con enfermedad renal crónica, cristaloides balanceados, nada de solución salina. Era muy común darle fluidoterapia subcutánea al paciente con enfermedad renal crónica con solución salina. Y la verdad es que esos bolos de solución salina lo único que están haciendo es llevando más cloruro a los riñones. Entonces, yo prefiero utilizar los Ringers o la solución Hartmann's como reemplazo diario si lo estás haciendo de forma subcutánea o si lo estás haciendo de forma durante la hospitalización con una solución balanceada de cristaloides, como hablábamos antes. Aproximadamente en gatos, aproximadamente
el 20% de gatos con estadios 3 y 4 de enfermedad renal crónica tienen una acidosis persistente. Entonces es muy importante restablecer este pH y darles soluciones balanceadas, tratar de no usar solución salina porque sabemos que nos van a acidificar mucho más la sangre. Seguido a esta pregunta viene, Leo. Frente a la hidratación subcutánea y por vía oral mediante un tubo de cefalostomía, ¿cuál recomendaría usted o cuál sería mejor manejo para el felino? Eso depende mucho porque, a ver, la fluidoterapia subcutánea es recomendada en estadios avanzados de enfermedad renal crónica o de pronto un paciente que llega con una gastroenteritis y que de pronto el dueño no lo pueda hospitalizar. Entonces, la fluidoterapia subcutánea se utiliza más que todo como para manejo un poco más conservador, no tan agresivo como la fluidoterapia intravenosa. Si me ponen a comparar entre la fluidoterapia subcutánea y la fluidoterapia a través de una sonda de alimentación, yo siempre pienso que si es un problema que va a permanecer, un problema que estamos manejando a largo plazo, como la enfermedad renal crónica, un paciente con politrauma o estas cosas, yo creo que una sonda de alimentación es mucho mejor. ¿Por qué? Porque nos ayuda no solo a la fluidoterapia con agua, pero también podemos alimentar al paciente, podemos darle medicamentos al paciente a través de una sonda. En nuestra UCI utilizamos las sondas nasogástricas diariamente. Nosotros colocamos entre 4 y 5 sondas nasogástricas al día en nuestros pacientes hospitalizados. Entonces, yo siempre prefiero las sondas de alimentación porque les puedo proveer alimentación a mis pacientes de forma temprana. Pero si es algo que estamos manejando a corto plazo, la fluidoterapia subcutánea también puede ser una opción. En pacientes con hipercalemia por obstrucción urinaria, ¿se recomienda igualmente el Ringer lactato a pesar de tener más potasio que cloruro? Sí, correcto. Y eso es uno de los estudios hay dos estudios, uno que salió de Brasil, otro de la Universidad de Pensilvania, del doctor Drovats, donde compararon salina a Ringers y salina a Plasma-Lyte. En ambos estudios se mostró que el potasio estaba un poco menor en el grupo de soluciones balanceadas a las 2 y 6 horas y el pH era mucho mejor comparada a la solución salina. La cantidad de potasio en esas soluciones es muy baja y el beneficio de tener un buffer de que ayuda al pH del paciente sobrepasa esa pequeña cantidad de potasio. Entonces, sí, se recomienda pacientes hipercalémicos todavía utilizar soluciones balanceadas. Después hay varias preguntas, Leo, que las podemos unir en una de ¿hasta cuántos bolos de reanimación repetirías vos en un paciente felino en shock? ¿O qué criterios utilizás? Yo utilizo usualmente una vez que estoy alcanzando mi tercer bolo de fluidos y el bolo es entre 5 y 10 mililitros por kilo en el gato, ¿ok? ¿Cuál es el volumen sanguíneo de un gato? Aproximadamente 50 mililitros por kilo, ¿no? Una vez estamos alcanzando 25, 30 mililitros por kilo, la mitad de su volumen sanguíneo, tengo que empezar a pensar por qué este paciente no me está respondiendo. ¿Es un paciente que está séptico? Entonces, o es un paciente que me está sangrando y le tengo que dar eritrocitos o sangre fresca. Entonces, usualmente una vez estoy yendo a mi tercer bolo, ya estoy llegando a 20, 25, 30 mililitros por kilo en el gato, ya empiezo a restringir mis boluses y pensar en otras terapias como los vasopresores, norepinefrina de forma temprana o transfusiones. Perfecto, Leo, te voy a hacer unas 3 preguntas. Aprovecho si alguien quiere hacer una pregunta en vivo, que levante la mano. La doctora Mariela García. Sí, doctora Mariela, ahí le acabamos de dar audio para preguntar al doctor Leo, van a hacer las últimas 3 preguntas. Le acabamos de dar audio, doctora.
Mientras tanto, vamos a dar. Sí, doctora, sí. Hola, hola. Sí, le escuchamos, sí. Puede preguntarle todo. Gracias, Doc. Doc, una consulta. Tenemos aquí colegas en Costa Rica que cuando hay iris 3 o 4 en pacientes felinos o caninos, pero están estables, están comiendo, están haciendo vida normal, envían terapia subcutánea como preventiva unos 15 días para bajar el boom y la crea. ¿Usted la cree útil? Gracias. En estados avanzados de lesión renal, de enfermedad renal crónica 3 o 4, la verdad es que la evidencia muestra que mientras el paciente pueda comer y pueda mantenerse hidratado, la fluidoterapia subcutánea no tiene mayor beneficio. Eh, la verdad es que no hay una respuesta clara a esto. En perros, la verdad, no recomiendo la fluidoterapia subcutánea en estados estables. En estados estables, si el paciente se puede hidratar por sí solo, es mejor. En gatos, ya una vez tienen una creatinina mayor a 3, mayor a 4, la fluidoterapia es beneficiosa. ¿Por qué? Porque estos gatos siempre tienen un grado de deshidratación. Una vez llegan a estadio 3 y 4 de enfermedad renal crónica, el gato por lo regular tiene un grado de deshidratación leve, así esté tomando agua, no es lo suficiente, y así esté comiendo. Entonces, en gatos tiendo a utilizar más fluidoterapia subcutánea en estados estables. Una vez llegan a un estadio 3 o 4, en perros no. Perfecto, Leo. Después hacen referencia en pacientes, por ahí no tiene que ver mucho, cuando están sobrehidratados. ¿Usás furosemida? ¿Usás manitol? ¿Cuál fue tu experiencia con cada diurético? Furosemida, definitivamente. ¿Por qué? Porque si está sobrehidratado y le das manitol, ¿qué vas a hacer? Vas a aumentar la osmolalidad de ese paciente y puedes que lo lleves a una disfunción pulmonar porque acumula agua en sus pulmones. Entonces el manitol, recuerda, el manitol va a llevar a que el fluido se mueva muy rápido de forma intravascular y eso puede que lleve a edema pulmonar y puedes que descompenses al paciente. Mientras que la furosemida no hace eso, la furosemida no tiene efecto en la osmolalidad y va a llevar a una diuresis. Siempre en el paciente sobrecargado recomiendo la furosemida, pero algo que es muy importante es parar los fluidos, porque lo que todavía veo es que hay personas que dan fluidoterapia y furosemida al mismo tiempo y eso no tiene ningún sentido fisiológico. Si el paciente está sobrecargado, el primer paso es parar los fluidos y darle un bolo de furosemida. Y como hablábamos antes, hay mucha resistencia de diuréticos en el paciente sobrecargado. Entonces, si el paciente tiene una producción urinaria normal, se le da 2 miligramos por kilo y miramos a ver si en 2 o 4 horas el paciente empieza a orinar y a remover esa sobrecarga. Si el paciente está oligoanúrico, empiezo entre 4 o 6 miligramos por kilo y de nuevo monitoreo su respuesta y empiezo a mirar si orina y a remover esos fluidos, pero tenemos que parar los fluidos. Dar furosemida y fluidoterapia al mismo tiempo, como lo he dicho en muchas charlas, es como dar eutanasia y hacer ARSP al mismo tiempo. ¿Qué diablos estás tratando de hacer? Doctor, en Jacksonville, donde usted trabaja, ¿es común la injuria renal aguda en gatos? ¿Y qué causas ve? Muy buena pregunta, la verdad no es muy común. Lo que más comúnmente vemos es intoxicación por lirios, ¿ok? Pero la lesión y la obstrucción de uréteres, no solo la obstrucción uretral, pero la obstrucción de uréteres. Esas son las causas más comunes. Hubo un estudio que lo sacó la doctora Langston, Katie Langston, en cuanto a causas de lesión renal aguda en gatos que requieren diálisis. 40% de ellos aproximadamente fue debido a obstrucción de uréteres. Un 25% fue causas tóxicas, lirios, etilenglicol. Causas infecciosas son poco comunes. Pielonefritis usualmente se ve en enfermedad crónica
que es agudizada por una pielonefritis. Pero aguda, aguda sí, no es tan común como lo vemos en perros. ¿Por qué? Porque no se ve leptospirosis y no se ve tanta pielonefritis como lo vemos en perros, causando una lesión renal aguda. Después otra pregunta, pero creo que va para perros. ¿Usted publicó un trabajo de envenenamiento, puede ser, con injurias renales en caninos? Ujú. Sí, en ese caso, ¿es común en la zona donde usted trabaja eso? Sí, tenemos 4 tipos de serpientes viperidas y la serpiente de coral. Mm, Vemos en el verano entre 100 o 200 casos de envenenamiento por serpientes viperidas y entre 50 a 60 casos de serpientes de coral. Muy común en perros. En gatos no se ve tanto, los gatos son un poco más inteligentes que los perros. Ah, pero el envenenamiento por serpientes viperidas es muy común aquí en el norte de la Florida. Perfecto, le voy a decir las últimas 3 preguntas que quedan acá. Ya respondiste. En paciente con insuficiencia hepática, elevación severa de transaminasas, que el lactato puede ser contraproducente. ¿Se puede No, usar? Perfecto. la respuesta es no. Si tú lees Di Bartola, él muestra, hay una diferencia muy importante. El paciente con elevamiento de las enzimas hepáticas y un paciente con fallo hepático, ¿ok? Eso es un error muy común que se ve en medicina, que pensamos que porque el paciente tiene una ALT de 600 y una alcalina fosfatasa de 700, 800, que el paciente ya tiene disfunción hepática, y no. A menos de que veas reducción en el BUN, reducción en glucosa, reducción en albúmina, prolongación de tiempos de coagulación, ese paciente no tiene falla hepática. De pronto tiene un daño hepático que es muy diferente. Se requiere 70-80% más de una falla hepática, o sea que hay disfunción del hígado para que haya acumulación de lactato. Si no hay falla hepática, ¿qué pasa con el lactato que le das en Ringers? Va a través del ciclo de Cori y produce glucosa. Entonces, no, a menos de que el paciente muestre evidencia de falla hepática, hipoalbuminemia, hipoglicemia, tiene prolongación de tiempos de coagulación, ese paciente está bien para recibir lactato. Perfecto, Leo. Ya no veo más preguntas en el chat, así que acá hay 2 manos levantadas. Las últimas preguntas en vivo y ya concluimos. Vale. Doctor, le doy audio ahí para que pueda hacer la pregunta al doctor Leo. Bueno, me parece que no puede ser. Y llegó la última pregunta. En un paciente anúrico con correcta hidratación, ¿es correcto utilizar la terapia de 22 mililitros kilo día pensando solo en pérdidas respiratorias o se prefería retirarla al 100% en un paciente anúrico? Anúrico y hidratado de forma adecuada, no le doy nada de fluidos, porque si no me está produciendo orina, ese paciente está muy alto riesgo de sobrecarga. Yo en ese paciente que está hidratado y normovolémico, le doy la tasa de fluidos que me está produciendo en el gasto urinario, no más. Perfecto, Leo. No sé si quieres dejarnos con unas conclusiones finales para terminar. Una de las conclusiones más importantes es monitorear el balance de fluidos. O sea, esto es algo que es un concepto todavía que no se aplica en muchas UCIs, no se aplica en muchos hospitales. Pesar al paciente, monitorear que no esté ganando fluido, peso excesivo, y prevenir esa sobrecarga que tiene muchas más consecuencias detrimentales para el paciente que consecuencias positivas. Si el paciente está sobrecargado, utilizar furosemida y descontinuar los fluidos y pensar qué vienen esos fluidos. De nuevo, no es solo el volumen, pero también el contenido, y a veces muchos de esos electrolitos pueden ser
causar problemas detrimentales en los riñones y en otros órganos. Perfecto, perfecto, Leo. Bueno, muchísimas gracias por tu disertación, Leo. Te vamos a estar también escuchando en el curso de IAR, la segunda edición. Así que muchísimas gracias por todo, Leo. No, gracias y de nuevo disculpen mi tardanza, mi demora, totalmente mi culpa y gracias a ustedes por la invitación. Porque, Leo, estamos viendo. Un abrazo grande. Chao.